Muchísimas gracias por estar aquí en el CENIDIA. Queríamos, después de esta presentación que nos has hecho, pues comentar tres puntos que de alguna manera puedan interesarnos a nosotros como centro de investigación y de documentación. El primero, pareciera que tu obra construye estrategias artísticas en relación a potenciar, salvaguardar y dar ánimos, en muchos casos, a memorias sociales y memorias locales. ¿Que consideras que es así? A ver, hay un punto fundamental que a mí me parece que está en el origen de mi trabajo y de determinados trabajos en relación con la recuperación de esas memorias ocluidas o esas experiencias segadas, ocultas o manipuladas o ignoradas directamente, ¿no? Borradas de la historia, que tienen que ver con el acercamiento transversal que te permiten o que se permiten las prácticas artísticas, ¿no? y que dentro de ámbitos académicos más rigurosos, más estrictos, pues se desprecian, ¿no? Pero oiga, esto no es historia, o esto no es geografía, o esto no es sociología, o esto no es... pero que puedes atravesar amparándote precisamente en el carácter experimental que tienen las prácticas artísticas, ¿no? Pero hay otro punto que me parece que es importantísimo a la hora de abordar la investigación de determinados aspectos históricos, determinados pasajes de la historia de las colectividades que han sido voluntariamente oscurecidos por el proceso de construcción del archivo, ¿no? Es decir, los historiadores contemporáneos van a dirigirse a estudiar un periodo y van a ir al archivo, donde están los documentos. Como siempre sucede con la ideología dominante, que se hace invisible, que funciona full time a la percepción, nosotros nos acercamos, o por lo general, los investigadores se acercan al archivo como si el archivo se hubiera construido de una manera natural, como se construyen los estratos, ¿no? Es decir, pues aquí hubo movimientos de tierra, llovió, tal, y aquí se acumuló. El archivo está concienzudamente construido a base de exclusiones. Pero hay algo importante y algo muy rico en ese proceso de construcción del archivo que va a legitimar cualquier tipo de investigación posterior, que es que mira por encima del hombro las producciones, digamos, de ficción, las producciones populares, los lugares donde se depositan las memorias de esos agentes no autorizados, ¿no? Ya sean las memorias personales, las memorias individuales, las memorias que alguien ha escrito a mano, la información acerca de determinados hechos que se transmite a través de historias populares, narraciones, cuentos, o incluso en la alta literatura, pero en la ficción. En las novelas, por ejemplo, hay personajes que son ficticios, pero que van a recoger narraciones que no están autorizadas por la historia oficial o por la narración legitimada, ¿no? Entonces, en los poemas, en las canciones, en algo que tú en principio dices, pero bueno, ¿qué autoridad tiene eso? Y en la memoria, es decir, en la entrevista oral, en los recuerdos de los individuos, a veces incluso sin desechar las más contradictorias, porque la aspiración es la de construir una nueva narración polifónica que nazca, que nos dé una versión de los hechos a partir de la confrontación, del choque, de los roces, digamos, si quieren, unos terceros significados que no estaban en el origen de cuando se empieza la investigación. ¿Qué tiene eso de artístico? Pues me parece que muchísimo, porque estamos recurriendo si quieres, a experimentar un tipo de historia poética o de geografía poética, en el sentido, si quieren, más simple, de prestar atención a la resonancia, a la recurrencia, a las repeticiones de determinados
hechos, gestos, personajes. Eso nos va a dar una perspectiva otra completamente distinta de la historia constituida por los hitos, por las fechas, por los héroes, etcétera, ¿no? Incluso, si quiere, por los procesos económicos, sociales, que otras historiografías más, competencias más científicas abordan. Hay todo un material, digamos, de desecho en el que se ha depositado una información muy valiosa a la hora de construir historias paralelas, historias que pongan en cuestión el edificio de las identidades colectivas. ¿Está refugiado en esos sitios? Otra cosa de la que se ha hablado en tu presentación es que casi toda tu obra navega desde la crítica institucional hasta pues, las problemáticas de la gentrificación de los centros urbanos europeos. Pareciera que nos estás dando pistas o que la obra también apunta a un desvelamiento, a una visibilidad de este posible cambio de paradigma, de un tipo de capitalismo y de valor industrial a un intercambio de lo simbólico, donde de alguna manera la práctica con signos, como la tuya, es a su vez herramienta y problemática, ¿no? ¿Crees que hay algunas especificidades del artista ahora como personaje, digamos, central en este capitalismo cognitivo? Y una preguntilla un poco peor, que es, ¿crees que hay algunas especificidades de eso aquí en Latinoamérica respecto a la trayectoria, a la práctica de la memoria que se han desarrollado en otros lugares? Bien. A ver, sé que suena como frase hecha cuando uno dice hoy más que nunca, o nunca como ahora más, pero efectivamente es creciente la centralidad que las producciones culturales, las producciones de signos, de símbolos, y entre ellos, pues evidentemente la práctica artística, tiene en esto que no sabemos ya ni cómo llamar, a este animal polimórfico y transformista que seguimos llamando capitalismo, ¿no? Capitalismo, poscapitalismo, tardocapitalismo, todas las prótesis que le queramos poner a este monstruo de tan extraordinaria versatilidad. Pero efectivamente, de un modo incontestable, las prácticas artísticas, las producciones culturales, el trabajo en lo simbólico, tiene un lugar muy central a la hora no solo de incorporar plusvalía a otros procesos que de otro modo lo harían más lentamente, sino de proporcionar también legitimidad en el sentido de la cultura, y entre ellos como la parte más destacada, que sería la producción artística, prácticamente como la religión de nuestro tiempo, ¿no? Sería lo que aplicado a cualquier otro tipo de proceso le confiere una naturalidad, una legitimidad, una superioridad, incluso un aire de desinterés, ¿no? Porque tiene la tradición de la bohemia, ¿no? Del productor de arte excluido de los procesos de acumulación de capital dominante, que se sacrifica por no se sabe bien qué humanidad, ¿no? Para dar algo no se sabe bien a qué, pero está ese mito del sacrificio que acaba siendo la legitimación ideal de procesos mucho más oscuros, mucho más groseros, mucho más que mucho más evidente muestran sus intereses económicos y comerciales. Y en el caso del artista, fíjate lo interesante que es que se explote lo recurrente que es la explotación del mito, antes que he nombrado los bohemios, del artista que muere en la pobreza y que posteriormente se hace, ¿no? Su obra se
se revaloriza, etcétera, ¿no? Que es lo que justificaría el sacrificio, ¿no? Pensamos el paralelismo que tiene con los sacrificios religiosos y el santoral que se crea a posteriori, ¿no? Pero en este caso, fíjate cómo sirve, como es la coartada recurrente a la hora de todas estas políticas de denuncia de la piratería, ¿no? Se pone el pobre artista que vive en la miseria, que no puede vivir de su trabajo, cuando eso es absolutamente minoritario. Es decir, los intereses fundamentales de este tipo de políticas están vinculados a la protección de las grandes multinacionales, vinculadas al cine, a los videojuegos. El artista, ¿no? Ese mito, pero cómo es de popular el mito del artista pobre, que sirve como una coartada encubridora de esas grandísimas operaciones, ¿no? Como se habla de copyright, no se está hablando de los derechos de quiénes son los artistas que viven de esa remuneración. Pero es como un fetiche que sirve a la perfección para amparar o para justificar esas operaciones mucho más truculentas. Al mismo tiempo que la propia figura del artista acaba siendo, mientras que era una figura excepcional, digamos marginal en el capitalismo productivo industrial, ahora es el modelo. Es el modelo del tipo de trabajador que no tiene horario, que no tiene hora de entrar y de salir de la fábrica, que trabaja a todas horas, que está trabajando incluso en sueños, que a las 3 de la mañana está trabajando en una discoteca, que igual que los trabajadores industriales tomaban café para mantenerse 12 horas seguidas delante de la máquina, el capitalismo cognitivo pues tiene sus drogas que activan la imaginación, el ingenio y que te mantienen despierto como un trabajador esclavo, ¿no? A esa alta hora de la madrugada, aunque no sea ni en tu casa. Esa fábrica puede ser desde el estudio del designer hasta la discoteca donde está pensando lemas publicitarios o versos el poeta o el creativo, que ese sería el sujeto explotado en el capitalismo cognitivo, ¿no? Pero el artista se ha convertido en el paradigma, es alguien que no tiene horario por su propia vocación. ¿Cómo me voy a poner yo horarios a mi creatividad, ¿no? Es fantástico cómo el mercado se ha hecho dueño de ese discurso y lo ha puesto, esa subjetividad que nace como una especie de rebeldía, de resistencia, ¿no? No quiero levantarme a las 7 de la mañana. Ok, no tienes que levantarte, pero tampoco te puedes cerrar la oficina a las 5 de la tarde, ¿no? Parece un grado de perversión que el capitalismo demuestra continuamente. Y ya por último, este centro guarda archivos del siglo XX, del siglo XXI importantes, centrados en figuras como la de Siqueiros, Orozco, por supuesto Diego Rivera. Y en ese sentido tú has estado trabajando con uno de estos santos, en este caso Picasso, y procesos de picasización y procesos de malarización, como has inventado tú. Sí me parecería muy pertinente justamente aquí que nos plantearas esta perspectiva con estos, tú les llamas santos, estos creadores universales. Bueno, tienen un aspecto de santoral que es el que oculta su condición de marca. Son marcas que se aplican a otros productos o que se coaligan en una política de co-branding con otras marcas, ampliando el valor de las mercancías que se ponen a la venta. Piensa que el caso de Picasso, desde luego, es que es ejemplar en el sentido de que la marca Picasso le da valor desde a un perfume, no solo a su propia producción pictórica, sino desde un perfume hasta un automóvil, hasta una pizzería, lo que sea. En el caso del automóvil es extremadamente revelador, porque el Citroën Picasso en España es el coche de la policía. Entonces piensa en una escena perfectamente imaginable, perfectamente real, en la que los coches Picasso están cerrando una calle y la policía está deteniendo a unos manifestantes que enarbolan unas reproducciones del Guernica. Es decir, eso es pues que efectivamente es como Dios, está en todas partes, ¿no?
Si no tiene ningún tipo de... O como la Iglesia, ¿no? Que tiene la Iglesia institucional y la Iglesia popular o de los pobres, etcétera, y nadie renuncia a la marca, ¿no? Todos son Iglesia, todos quieren serlo. Entonces ese carácter de santo y de marca a la vez, me parece que este es total, ¿no? En fin, explotar, como antes comentaba, ese mito del sufrimiento, del sacrificio, de la figura del artista, pero transformada ya directamente en una marca comercial que aplicada a cualquier producto, piensa que tiene que ver con la propia condición del capitalismo contemporáneo, ¿no? Cuando Naomi Klein nos explicó que las marcas no fabrican nada, fabrican consumidores. Ellos tienen la marca que se va aplicando a distintos productos con los que no tienen ninguna relación, ¿no? En principio una marca de refrescos fabrica zapatos, fabrica lo que sea, porque lo que está es aplicando ese prestigio difuso de la marca, ¿no? de la firma. Piensa, Picasso en ese sentido es paradigmático porque lo único que se repite, lo único que se conserva a lo largo de toda su producción es precisamente la marca. La firma sería la marca, lo demás es todo absolutamente distinto. Entonces, vemos que se convierte en el paradigma de ese tipo de producción del capitalismo contemporáneo. En el caso de productores, marcas, artistas, héroes locales mexicanos, por ejemplo los muralistas, el paralelismo con el caso de Picasso sería la necesaria despolitización de determinadas actitudes, pasajes y determinada gran parte de su obra, pero eso es un proceso que se realiza sin ningún tipo de conflicto, ¿no? Porque por encima ya sabes cómo y del mismo modo que las élites se apropian del ser nacional, ¿no? Y de los símbolos nacionales, las banderas, los himnos, etcétera, en beneficio de una casta muy determinada, del mismo modo Siqueiros va progresivamente, o Picasso van dejando de ser comunistas, se convierten en mexicanos o en malagueños, ¿no? Eso no, o en español, porque reúnen esas características. Eso es muy fácil purgar de esos elementos, digamos, molestos, ¿no? Y convertirlos completamente en secundarios cuando eran la parte central de su producción. Esos son procesos que en unos momentos encuentran con más o menos resistencia, ¿no? Depende del poder que tengan quienes quieren explotar esa parte, ese sector de la marca, ¿no? Pero yo no lo veo nada difícil, es de una inmediatez, y además que son ya modélicos en el sentido de que hay como un protocolo establecido a la hora de convertir a los héroes en nacionales, ¿no? Y al mismo tiempo nacionales, digamos, a la nación que el mercado está interesado en explotar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Por esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hoy ha sido un día muy agradable.